Buenas noches. Bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Estadísticamente, cientos de miles de personas mueren en los hospitales. Por lo tanto, no es tan descabellada la idea de que los fantasmas deambulen por aquellos pasillos de muchos centros de salud. Algunas enfermeras se han animado a contar algunas historias espeluznantes que les sucedieron, pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Cola del Diablo. Para las personas que trabajan en los hospitales, sobre todo en el turno de la noche, las horas suelen pasar muy lentamente. Las enfermeras tienen la costumbre de contarse historias entre ellas, de todo tipo, algunas divertidas, dramáticas, de amor, pero también de terror. Estas últimas eran las preferidas de las novatas. Una vez, una de las enfermeras más viejas empezó a contar la siguiente historia. Hace mucho tiempo, en la década de los 60, tuvimos como paciente a un anciano de algunos 80 años de edad, el señor X, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Quienes lo trajeron decían que no tenía parientes, que la gente de aquel pueblo de origen decía que él era un brujo y que recibía sus poderes del mismo diablo. Lo operaron de urgencia, y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron aquella herida y lo subieron al cuarto piso, donde generalmente llevan a los pacientes con cáncer y que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender a aquel señor X. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Él era muy agresivo y ya había mordido en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Así que lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes solo se oían que castañaban en el aire. Aún recuerdo ese ruido escalofriante que lo hacía cuando chocaban entre ellos. Una noche, escuché el timbre de uno de los pacientes. Al ver el tablero me di cuenta de que se trataba de la habitación de aquel dicho paciente. Como yo era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué es lo que estaba pasando. Pero cuando llegué a aquella habitación me encontré con una sorpresa. La cama de aquel señor X estaba vacía. Había sangre en el centro de las sábanas. Mucha sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien estaba apretando el timbre, esto para alertarnos. Yo salí de la habitación para buscarlo, y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable, el cual me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que en ese piso es un lugar de por sí muy tétrico. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos, gemidos. Los pasillos siempre están muy iluminados. Huele muy mal. Aunque una termina por acostumbrarse. Miré hacia abajo y vi que había un rastro de sangre que se dirigía a los ascensores. Seguí aquel rastro con la mirada y al llegar a aquel extremo del pasillo, donde hay una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Parecía una serpiente. Al principio pensé que era pero luego me di cuenta de que se trataban de aquellas tripas del señor. Se había abierto la herida y arrastraba con aquellas tripas como una horrible cola de algunos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección hacia la puerta del ascensor, con aquella asquerosidad siguiéndolo. Yo corrí hacia él y resbalé con aquella sangre del piso, y de verdad creo que fue toda una suerte, porque cuando aquel señor se metió al ascensor se dio la vuelta y me sonrió, pero aquella risa no era normal. Fue una sonrisa la más maligna y demente que he visto en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor y la locura. Apretó aquel botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron. Una gran parte de sus tripas había quedado por fuera. No necesito decirles lo que ocurrió cuando aquel ascensor bajó. Tampoco quiero hacerlo, porque fue repugnante y estremecedor. Incluso los médicos más experimentados vomitaban al ver el interior del ascensor. Pero el horror no terminó ahí. Al cabo de una semana de haber muerto esa persona, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por los pasillos del mismo piso, con las tripas
siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció algunos días después y el mito del señor fantasma quedó, aunque nadie volvió a verlo. Apenas la enfermera terminó de contar esto, una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Ahí, a través de la puerta entreabierta, podía verse un intestino largo y ensangrentado, con una lentitud de un gusano que se arrastraba sobre el suelo en dirección hacia el ascensor. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de algún hospital. La siguiente historia lleva por nombre La niña fantasma que desaparece. Una forma infalible de crear recuerdos cuando comienzas a trabajar en algún hospital es cuando te encuentras con algún fantasma en los pasillos. Hace unos meses empecé a trabajar en un hospital. Llevé a un paciente a cirugía, poco antes de que otro paciente me pidiera que buscara a alguno de sus familiares, ya que apenas hablaba un poco de inglés y necesitaba que alguien tradujera la aprobación para el procedimiento. Así que busqué al familiar, y cuando regresé a la sala de espera, caminé por un área de aquel hospital, donde solía ser el área de pediatría. Cerró hace años, y ahí es donde se almacenan todos los equipos médicos dañados. Llegué a lo que alguna vez fue la estación de enfermería, y me encontré con una niña muy pequeña, que estaba un poco más adelante de aquel pasillo. Llevaba un vestido marrón, zapatos blancos y trenzas. Se quedó allí, con un oso de peluche en sus brazos. Llamé a aquella niña porque me preocupaba de que entrara a alguna de esas habitaciones y se lastimara. Cuando caminé hacia ella para tomar su mano, algo extraño sucedió. Aquella niña desapareció. Me puso la piel de gallina. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Obviamente, volé por el pasillo como un murciélago endemoniado. Cuando llegué a la sala de urgencias, algunas enfermeras mayores se preocuparon y me preguntaron qué era lo que me había ocurrido. Después de balbucear algunas palabras como una tonta, por un momento se rieron, pero notaron que vi a aquella niña fantasma. Aparentemente, la niña ha deambulado por esos pasillos del hospital durante muchos años. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.